te bendiga, hermano. Dios te guarde. Dios guarde a toda la iglesia de Cristo repartida en los 4 cabos de la tierra. Que Dios siga fortaleciendo a toda la humanidad, a todos, seamos cristianos, no lo seamos, que abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón al llamado de Dios, a la voz de Dios. Con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Es fácil a veces desistir. Es fácil muchas veces no continuar. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, y una de las cosas que nos hace más ligero y más fácil seguir adelante se llama amor. ¿Pero amor a qué? El amor a Dios y el amor entre hermanos. Y hoy vamos a hablar de algo muy hermoso, de lo que Dios indica que nosotros hagamos. Dice que entre hermanos nos tenemos que amar, y eso es muy muy bonito. Dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, nos dice, ¿verdad? Muy, muy precioso, Juan 17 del 23 al 26, dice, resumido ahí, dice que Dios nos ama como Él ama a su Hijo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios ama a su Hijo Jesucristo, y de esa misma forma nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para religarnos con Dios, y entonces somos hijos amados de Dios. La palabra amor es muy muy importante. Nosotros tenemos que entender que Dios es la esencia del amor. Dios es la esencia del amor, y esto es bien importante, y lo encontramos en la primera carta del libro de Juan, capítulo 4. Dios es amor, dice así. Dice, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y fíjense esto tan importante, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de amor es Dios. Si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, decimos amar a Dios, ese reflejo, el resultado tiene que ser el amar a los demás. Amar sin condición. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque ves que se nos olvida, hermanos, que somos familia en Cristo, que somos hermanos y que tenemos que amarnos de corazón, no de labios nada más, no de decirlo, no solamente cuando vas al culto, a la reunión de jóvenes o a la reunión de adolescentes, a la reunión de mujeres, no de ahí, qué bonito, nos abrazamos. Bueno, ahorita no nos podemos abrazar mucho, pero compartimos. Y el amor a lo mejor ahí dices, ay, me ama. No, el amor tiene que ser genuino, duradero, perseverante. Y continúa diciendo aquí en este libro, ¿verdad? De Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Dios ya mostró su amor y sigue mostrando su amor con su misericordia. Pero dice en esto, ¿en qué esto? En que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por nosotros. Esta es la muestra más grande del amor de Dios. En que envió a su Hijo a sufrir, a padecer en mi lugar. Él no era culpable, Él no era pecador, pero lo hizo por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Dice el versículo 10 de esta forma, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vuelve a decirnos eso, en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Yo siempre les hago una pregunta, ¿nosotros buscamos a Dios cuando no le teníamos? ¿Nosotros buscamos a Jesucristo? Y si nos damos cuenta, no lo buscamos, nosotros nos renegábamos. Se nos comparte la palabra y a veces lo que decimos, no, porque mis padres me enseñaron esto, por cualquier situación nosotros no queríamos llegar a Jesucristo. Él fue el que nos buscó, Él fue el que puso en nosotros ese deseo y ese anhelo de entregar nuestro corazón a Él porque le necesitamos. Pero realmente no fue nuestra humanidad la que buscó a Dios, sino Él nos buscó, y esto es hermoso.
ver cómo Jesucristo nos buscó por medio del Espíritu Santo, nos hizo sentir esa necesidad de llegar a Él. Dice el versículo 11, dice, amados, si Dios os ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Fíjense la clase de amor que Dios quiere, que Jesucristo quiere que nos mostremos entre nosotros. Dice que así como Jesucristo se entregó, dio su vida por amor a nosotros, así tiene que ser nuestro amor entre nuestros hijos, el esposo, los padres, los vecinos, todos. Un amor de entrega, que es un amor diferente, ese amor filial de hermanos, de amigos, de aquí estoy, de yo te apoyo, dejando quizás nuestro cansancio, dejando quizás que a lo mejor yo no tengo en ese momento, pero si él tampoco tiene, pues lo que tenemos lo partimos en dos y lo dividimos para compartir. Eso es un verdadero amor, porque dice la palabra de Dios que el verdadero amor no es egoísta, porque no busca lo suyo propio. Y esto es muy importante, que realmente nosotros vivamos ese verdadero amor. Vamos a continuar. Dice versículo 11, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense dónde se perfecciona el amor de Dios, en que nosotros nos amemos. Ahí se perfecciona ese verdadero amor de Dios, en que realmente nosotros nos amemos. Versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hay que permanecer en Él, por amor y en amor. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es recíproco. Si yo reconozco, si yo digo, ¿verdad? Y confieso que Jesús es el Hijo de Dios, yo lo creo, entonces Dios permanece en mí. Todo aquel dice que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que lo creamos, porque no podemos confesar cosas que no crees. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y aunque yo no le vi ser crucificado, yo no le vi resucitar, yo lo creo, porque yo creo por el Espíritu que Él no miente, que Él hizo eso por todos nosotros. Vamos a pasar al versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que en el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si nosotros estamos en Él y en el motivo del amor que es Jesucristo, nosotros no tenemos que vivir en temor, hermanos. Tenemos que vivir en confianza, en convicción de que Jesucristo ya pagó por mí, de que Jesucristo pagó el precio por nuestra vida, pagó ese hermoso precio, nos dio un valor. Entonces en nuestra vida tiene que estar confiada, aunque nosotros veamos que la situación cada vez es más difícil, nosotros vamos a ver ahí a un Dios más grande. Si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, lo que sucede en nuestra vida es cuestión como del enfoque. Si tú te acercas, ¿verdad?, a la montaña, tú miras hacia la montaña y la ves bien grande. Pero si tú te alejas de la montaña, tú la miras de lejos y entonces tú la puedes hasta medir de este tamaño. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios sigue siendo grande y todopoderoso. El problema es que nosotros, si nos alejamos de Dios, lo vemos a Dios pequeño, aunque Él no es pequeño. Pero en medida que nosotros nos acercamos a Dios, entonces lo miramos grande como Él es. Es cerca de Dios como nosotros vamos a mirar la realidad de Dios. Estando cerca de Dios es cuando realmente yo miro el tamaño, la grandeza, la omnipotencia, al Altísimo, porque estoy cerca de Él. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Es cerca de Dios como miramos a Dios tal cual es, grande y temible. Vamos a continuar, ¿verdad? Ahora el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, hay una consecuencia. Me amaste, Señor, entonces yo te amo. Me buscaste, me salvaste, entonces yo te agradezco con mi vida, con mi testimonio. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
vamos a concluir con este versículo. Dice, si alguno dice yo amo a Dios, dice, y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que sucede? Dice, el tal es mentiroso. Porque tú no puedes ser dividido o bipolar, dijéramos, y decir amar a Dios y yo solamente a Dios le canto y yo solamente con Dios, pero ves a tu hermano y lo aborreces. ¿Qué es aborrecer? Es odiar. Me cae mal el hermano. Entonces realmente el amor de Dios no está en ti, porque el amor de Dios cambia nuestras emociones. El amor de Dios en nosotros nos hace diferentes a como éramos. Nos hace, no sé por qué lo tolero tanto, no sé por qué sientes me caía tan mal, hoy lo amo. Hoy me cae bien, ya no me cuesta trabajo convivir con Él. Eso es lo que por medio del Espíritu Santo Dios hace en nosotros. Analicemos nuestra vida, analicemos nuestro corazón y nos demos cuenta de qué forma estamos realmente amando a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que entender que el reflejo de amar a Dios tiene que verse en nuestra vida amando al prójimo. Porque la palabra de Dios ha sido muy clara. Dice su palabra que Él dejó la ley para cumplirla, porque Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero cuando Jesucristo le preguntaba, ¿de verdad cuál es la ley? Él le dijo, hay 2 mandamientos. 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. 2, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo no estaba abrogando la ley. La ley tiene 10 mandamientos, nosotros tenemos los 10 mandamientos. Y si tú te das cuenta, los primeros 5 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios. Pero los segundos 5 mandamientos de esos 10 hablan de nuestra relación con el prójimo. No odiarás, no matarás, no le robarás, ¿verdad? No codiciarás las cosas de tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesucristo nos da estos 2 mandamientos en el Nuevo Testamento, no estaba abrogando la ley, estaba haciéndola cumplir, pero en el amor. Amarás al Señor tu Dios, los 5 primeros mandamientos, y a tu prójimo como a ti mismo, los siguientes 5 mandamientos. Cuando uno ama, uno no quiere robarle al hermano, a su familia, al vecino. Cuando uno ama, no quieres matarlo. Cuando uno ama, no codicias lo que él tiene. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Tenemos que vivir en el verdadero amor que es Jesucristo en nosotros, que lo estableció para nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que es el que nos capacita para glorificar a Jesús, el Espíritu Santo. Honrando a Dios con nuestro proceder. No es fácil agradar a Dios. Si fuera fácil, muchos estarían, las iglesias estarían llenos, los templos. Pero no es fácil. Pero con Dios todo lo podemos. Por eso el apóstol Pablo declaraba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo declaraba esto, ¿verdad? Que todo él lo podía, pero en Jesucristo. Y esa es una verdad para nosotros. También nosotros todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Nos motiva el amor que le tengamos a Él. Eso es lo que nos motiva. Dice el versículo 21 del capítulo 4, el final, dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si nosotros decimos que amamos a Dios, nuestro deber es también amar a nuestro hermano. ¿Y quién es tu hermano? Todos los que hacen la voluntad de nuestro Padre, dice mismo Jesucristo. Pero también a nuestro prójimo, aunque no haga la voluntad de nuestro Padre, le tenemos que amar. De tal forma que vayamos y le compartamos la verdad de Dios. Que nosotros le compartamos quién es Dios, para que Él también sea salvado. Es un tiempo difícil en que quizás la apostasía se manifestará. ¿Qué es la apostasía? Es negar nuestra fe con nuestro testimonio, decir amar a Dios y vivir una vida que no agrade a Dios. El que ama a Dios agrada a Dios, pero a veces hacemos lo contrario. Decimos amar a Dios, pero no quiero dejar esto, es que esto a mí me gusta. Digo amar a Dios, pero no le quiero honrar cambiando mi vida, mis deseos, sometiendo mi carne a la voluntad de Dios en su Espíritu Santo. Entonces yo tengo que analizar mi vida y darme cuenta que realmente no estoy amando a Dios. ¿Por qué? Porque necesito cambiar las cosas que solo son mi deseo para vivir en el deseo de Él.
que mis sueños sean el sueño de Dios, que mis planes sean los planes de Dios. No que Dios entre en mis planes, sino yo entrar en el plan y propósito de Dios. Eso es lo esencial. Que nosotros entendamos que tenemos que entrar en el plan y propósito de Dios. La palabra de Dios es muy clara y Juan, al escribir estas cartas, nos habla mucho del amor, mucho de lo que significa la vida cristiana, el vivir en amor. El que ama a Dios, ama a su hermano, dice al final de este capítulo 4. El que realmente... September we met,